Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Es decir, momentos de paz con la Divina Misericordia. Yo sé que muchos esperan este espacio de meditación, de reflexión, de orientación espiritual. Y para nosotros también es una gran alegría compartirlo, para que podamos crecer en este amor, en esta misericordia del Señor. Y así también podamos apegarnos más a Él, que es el único que nos salva. Es nuestro Rey y Salvador, Redentor nuestro. La mirada de nosotros debe estar puesta en el Señor, porque Él nunca aparta la mirada de nosotros. Hoy queremos compartir también un tema de mucha importancia y de reflexión sobre la Divina Misericordia. Y para compartir este tema de reflexión me acompaña hermana Telma. Bienvenida. Gracias, Padre, bendiciones. Agradecidos totalmente, pero sobre todo con Dios, porque a ustedes y a nosotros nos bendice en cada uno de estos programas y sobre todo nos llena de paz, de tranquilidad y de gozo. Nilia, bienvenida. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea todo el poderoso que nos permite otra oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo estos bellos temas, ¿verdad?, que se preparan con mucho dedicación y anhelo para poder ayudar a crecer a nosotros y también a ustedes. Que el Señor siempre viva en sus hogares, en sus corazones, y que Él siempre sea derramando esa misericordia y ese amor, esa bondad que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias. Leslie, bienvenida. Gracias, Padre. Hola, hermanos. Nuevamente bienvenidos aquí compartiendo con ustedes el tema del día de hoy, que son los rayos de la misericordia. Gracias por esa fiel sintonía que tienen para ver este tan gustado programa. Gracias que están siempre pendientes de Suyapa TV. Bendiciones, hermanos. Bien, y vamos a entrar en esta meditación de la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan. Escuchemos lo que nos dice la palabra. Del Santo Evangelio según San Juan. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero y aquel sabe que dice la verdad. Y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplarán al que traspasaron. ¿Qué contemplamos en el crucificado? Un Cristo lleno de azotes, lleno de sangre, clavado en una cruz, el costado abierto, a un Jesús totalmente entregado en manos de los hombres. Y ahí la máxima entrega al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, vemos a un Jesús débil, vemos a un Jesús vencido aparentemente. Bueno, cada uno lo puede contemplar desde la óptica que quiera, pero el Evangelio nos muestra qué es lo que, ese momento, qué pasó. No le quebraron nada de los huesos, sino que un soldado traspasó su costado y de su costado brotó sangre y agua. A eso nos referimos, a los rayos de la misericordia. Sangre y agua. Sangre en memoria del sacrificio y se perpetuará en la Eucaristía. Tomamos el cuerpo y la sangre del Señor, y el agua, signo del bautismo que nos da vida, nos regenera y todo lo demás. Entonces, es decir, de ahí brota toda la fuente. Nuevamente el agua sale de la fuente. Hay una fuente, y la fuente es la misericordia del Señor, su corazón. Y de ahí brotan los sacramentos, y brota la gracia, brota la vida, todo de su costado.
de contemplarlo traspasado y crucificado, nos debe enseñar tantas cosas. Y no nos debemos cansar de contemplar al crucificado. No debemos cansar de contemplar al que traspasaron, porque sus llagas son una lección para nosotros. Su corazón también es un corazón abierto, ¿verdad? Que emana toda gracia, toda bondad, toda misericordia, toda vida, toda plenitud. Entonces, hermanos, qué bien. No hay que decir, ay, pobrecito el Señor, ¿verdad? ¿Cómo está? Hay gente que tiene esa manera de ver a Jesús como un pobrecito. No, si de ahí viene toda la riqueza, de ahí viene toda la gracia, de ahí viene la vida de ese árbol que sirvió, ¿verdad?, de reposo al Señor. De ahí viene todo. Claro que tenemos que conmovernos al verlo crucificado, pero más que conmoverlo es decir, Señor, como decía San Bernardo, soy yo el que debo estar ahí crucificado. No, tú eres el santo, tú eres el Dios todopoderoso, el puro y sin mancha, el inocente, la víctima santa, pero soy yo el que debo estar crucificado ahí. Soy yo el que debo pagar por mis pecados, pero tú lo hiciste por mí. Todo lo hiciste por mí, por salvarme, por redimir y por toda la humanidad. Con esos sentimientos debemos contemplar al crucificado. Hay una devoción muy bella de la sangre de Cristo, ¿verdad?, que es contemplar al crucificado, ¿verdad?, lleno de sangre. Pero no tenemos que quedarnos en unos lamentos, ¿verdad?, en una piedad superficial, sino que tenemos que entrar en ese misterio profundo de la cruz. Y por eso cuando Jesús resucita, le dice a Tomás que meta su mano en el costado y sus dedos en la llaga. Es decir, tenemos que meternos ahí, tenemos que palpar a este Cristo que padeció, murió y resucitó por mí y por todos. Y tenemos que unirnos a ese misterio. El Papa nos dice muy claramente algunos elementos fundamentales sobre esta manera de contemplar a Jesús con esos rayos de la misericordia que brotan de su corazón traspasado. Sí, en la primera reflexión, la Biblia describe las intervenciones y las promesas de Dios a través del signo del agua. Sin embargo, el poder de perdonar los pecados no reside en el agua misma, como explicaba San Ambrosio a los recién bautizados. Has visto agua, pero no todas las aguas curan. Cura el agua que tiene la gracia de Cristo. La acción es del agua, la eficacia es del Espíritu Santo. Por tanto, la Iglesia invoca la acción del Espíritu sobre el agua para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. La oración de bendición dice que Dios ha preparado el agua para ser signo del bautismo y recuerda las principales prefiguraciones bíblicas. Sobre las aguas de los orígenes aleteaba el Espíritu para hacerla germen de la vida. El agua del diluvio marcó el final del pecado y el comienzo de una nueva vida. Es un nuevo nacimiento, un nuevo... Sí, visualiza un nacimiento a una comunidad, a la nueva comunidad que es la Iglesia, ¿verdad? El agua tiene tantos significados, pero dice, no es el agua en sí misma, es el agua que brota del costado de Cristo. Es el agua de Cristo la que salva, la que purifica, la que limpia, porque uno se puede bañar tantas veces en el río Choluteca y no pasa nada. Tal vez yo, ¿verdad? Pero el agua es Cristo mismo, Él es el agua viva, ¿verdad? Entonces, todo lo que emana de Él es fuente de gracia, de santificación, de salvación. Y por eso el agua en el bautismo, ¿verdad?, se hace la oración es bella porque se habla de la figura desde el Génesis, ¿verdad?, pasando por el diluvio, todo lo que ha significado el agua para el pueblo de Israel como signo de la gracia de Dios, ¿verdad?, como un elemento fundamental del que el Señor nos ha regalado para que nosotros calmemos nuestra sed, nos limpiemos, nos purifiquemos. Tantas cosas a nivel humano que utilizamos el agua, pero a nivel espiritual viene con tantos otros elementos
Entonces el agua del bautismo es lo que prefigura ese corazón del Jesús. De ahí brota el agua del bautismo. Si no brota de la fuente que es Cristo, ¿verdad? Entonces el agua es agua nada más. Pero no es el agua que purifica, no es agua que da vida, no es agua que perdona, que redime. Solo el agua que brota del costado de Cristo es el agua verdadera. Ya vemos en la segunda reflexión que a través de las aguas del Mar Rojo, los hijos de Abraham fueron liberados de la esclavitud de Egipto. En relación con Jesús, recordamos al bautismo en el Jordán, la sangre y el agua derramada desde su costado y el mandato a los discípulos de bautizar a todos los pueblos en nombre de la Trinidad. Fuertes de esta memoria, se le pide a Dios que infunda en el agua de la pila la gracia de Cristo muerto y resucitado. Así, esta agua se transforma en agua que lleva consigo la fuerza del Espíritu Santo. Y con esta agua, con la fuerza del Espíritu, bautizamos a la gente. Bautizamos a los adultos, a los niños y a todos. Bautizados y enviados a misionar. Eso, y todo nos recuerda la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y el agua se convirtió en sello porque se abrió paso el mar. Y pasó el pueblo sin ninguna dificultad. Pero cuando vienen los israelitas, el agua se une y se volca sobre ellos. Y, ¿verdad? Los egipcios, los soldados del faraón, y fueron precipitados, ahogados. O sea que el agua tiene dos sentidos, vida y muerte. ¿Verdad? Para los israelitas fue fuente de vida, porque, ¿verdad?, abrió paso para que pasara y para que ellos fue muerte, porque los ahogó y todo. Entonces también el agua en el bautismo, morimos, ¿verdad?, al hombre viejo y nos da vida nueva. Amén. Bien, hermanos, vamos a la pausa. No nos cambie, ya retornamos. Bien, hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este su programa, Momentos de Paz con la Divina Misericordia. ¿Qué paz nos trae el Señor al meditar su palabra, al meditar lo que nos dice el Papa, el Catecismo, Santa Faustina, lo que también nos dice a nosotros? Qué paz, qué gracia, qué maravilloso es enriquecernos con la lectura de la palabra, con la meditación de los mensajes que nos da el Señor a través del Papa, a través de estos santos que nunca deben olvidarse y que su mensaje debe resonar en nuestros corazones. El catecismo, muy importante, porque es este catecismo el que nos enseña la doctrina verdadera de la Madre Iglesia. No debe faltar en su hogar la Biblia y el catecismo. Y para el devoto de la Divina Misericordia, el diario de Santa Faustina, ¿verdad? Para rezar la coronilla y meditar ese diario que nos enseña tantas cosas bellas. ¿Qué nos dice el catecismo en torno al tema que estamos meditando de los rayos de la misericordia, que son, ¿verdad?, contemplados del corazón traspasado de Jesús? En el numeral 613 del Catecismo nos dice: la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole a Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Es recordar, ¿verdad?, de que Él dio su vida por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Es reconocer y es valorar cada gota de esa sangre derramada por el Señor en la cruz por nuestros pecados. Es ensalzarnos de esa sangre y de esa agua, acobijarnos en esos rayos de misericordia del Señor y reconocer que lo que Él hizo, solo Él, como nuestro Señor, era capaz de hacerlo, de dar la vida por nosotros. La muerte de Cristo es a la vez sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Es desde la muerte que somos redimidos, es con la muerte de Cristo. Por eso decimos en el pregón pascual: oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. Y San Pablo lo va a decir, ¿verdad? Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarnos. Ahí en la cruz se da nuestra redención, ¿verdad? Nuestra salvación.
ahí se cumple, ahí se realiza plenamente. ¿Y de qué nos redime? De toda esclavitud, de la muerte misma. Mira, como consecuencia del pecado, no de la muerte biológica, porque esa la padeció el mismo Cristo. Todo el maltrato, todo lo que sufrió, esa muerte, pues la tenemos que padecer todos nosotros. No de la misma manera y del sufrimiento que le tocó padecer al Señor. No, a veces no se compara, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Con lo que nos toca sufrir a las personas antes de morir. El padecimiento de Cristo fue mayor, pero todo para salvarnos. ¿Qué nos sigue diciendo el catecismo? En el numeral 28:13, en el agua del bautismo hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad, y como nos viene de Él, que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación. Es cuestión de su gloria y de nuestra vida, el que su nombre sea santificado en nosotros y por nosotros. Tal es la exigencia de nuestra primera petición. Sí, aquí nos dice, ¿verdad?, que con el agua hemos sido lavados, justificados, santificados, purificados, ¿verdad? Y que siempre que tenemos que estar buscando la santidad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo les pregunto a ustedes que nos ven, ¿cómo entienden su bautismo ustedes? A veces la gente solo se acuerda de la verdad, de que si el niño lloró, verdad, que si el padre se enojó, que si lo regañó, de eso se acuerdan del bautismo. Y tal vez una foto que está por ahí, pero todo lo que ocurre en el bautismo, lo que es el bautismo, no tenemos que perderlo de vista. Nos lava, nos limpia, nos purifica, nos justifica, y ese bautismo ya saben que es para siempre, ¿verdad? Entonces es un sello indeleble. Entonces mire lo del bautismo, y cuánta gente no le da importancia al bautismo de los niños, al bautismo de los jóvenes. Hay gente que hasta allá, porque ellos, ¿verdad?, por gracia de Dios se acercan a la iglesia o alguien los invita, reciben el bautismo, pero ¿cuántos? Y ustedes, padres que me ven, que me escuchan, no descuiden a sus hijos. El mayor regalo que ustedes pueden darle después del don de la vida que Dios les ha dado, y un regalo es el bautismo. Si sus hijos son un regalo de Dios para ustedes, el regalo que ustedes le pueden dar es la fe, es la gracia, es llevarlos a la iglesia para que reciban este sacramento. Lástima que muchos no lo ven así. No lo valoran. ¿Verdad? Y dicen, que hasta que sea grande, hasta que él elija a su padrino. Y hermano, ¿quién le garantiza a usted que va a llegar a ser grande? Y otros que solo los bautizan, padre, y no los vuelven a llevar a la Eucaristía, ¿verdad? Entonces igual. El bautismo tenemos que vivirlo todos los días y tenemos que agradecer. Había una persona, ¿verdad?, que siempre antes de la misa decía, yo lo ofrezco en acción de gracias por mi bautismo. ¿Cuántos no le agradecemos al Señor por el bautismo? ¿Saben ustedes la fecha de bautismo? ¿Lo celebran? Hay que celebrarlo. Sí, yo lo celebro todos los 15 de agosto, porque fue bautizado un 15 de agosto. Y ese es el nuevo nacimiento y definitivo nacimiento, pero muchos se les olvida. Entonces, debemos celebrar el día de nuestro bautismo y darle gracias a Dios porque es que hemos nacido para la vida eterna. Y muchos se le olvida. Entonces, hermano, demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por el bautismo. Gracias por el sacerdote que me bautizó, ¿verdad? Gracias por mis padrinos que me llevaron, mis papás. Viva agradecido por ser un bautizado, porque un bautizado es uno que ha sido santificado, lavado, justificado, purificado, bañado en la gracia. Entonces, y el bautismo vivámoslo. Ya lo decíamos, bueno, este mes misionero extraordinario que hemos celebrado, ¿verdad? Que estamos, que hemos celebrado, entonces es bautizados y enviados. No se olvide que usted como bautizado está enviado ¿a qué? A hacer agua viva para los demás, a calmar la sed de tantos que están sedientos de la palabra. Usted tiene que llevar esa palabra, usted tiene que llevar un mensaje como Santa Faustina, que lo vamos a escuchar. ¿Qué nos dice ella? Ya en el 299 la Santa nos dice que una vez cuando el confesor me mandó a preguntar al Señor por el significado de los 2 rayos que están en esta imagen, contesté que sí, que se lo preguntaría al Señor. Durante la oración oí interiormente estas palabras: los 2 rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas.
sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Esa es la oración más bella que creo que existe dentro de lo que es la Santa. Así, aquí están viendo, ¿verdad? Sí, ahí los está. Rayos, aquí en esta imagen que nosotros Sí. utilizamos para que ustedes contemplen también al que traspasaron. Y nos demos esos rayos. ¿Qué significan los rayos pálidos? El agua. El agua. Que ¿verdad? El agua, el agua de nuestro bautismo, que nos limpia, nos lava, nos purifica. Y la sangre, esos rayos más rojos, simboliza la sangre, que es la vida de la salva. Es la vida que Cristo dio para que nosotros tengamos vida. Él lo dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. ¿Dónde nos da esa vida? Dando la vida por nosotros en la cruz. El agua la sangre es la vida de la persona. Entonces, Él la dio, Él derramó su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo no contemplarlo? ¿Cómo no rezar la coronilla? ¿Cómo no, ¿verdad?, abrazarnos a la Divina Misericordia? ¿Cómo no ser apóstoles de la Divina Misericordia como lo hizo Santa Faustina? Hay que hacerlo. Entonces, hermanos, por lo menos, ¿verdad?, tengan una imagen. Ahora tantas imágenes que se difunden, tenga una imagen de la Divina Misericordia y rece ante ella y va a ver cuánta gracia va a recibir, cuánto amor, cuánta paz, sí, ¿verdad?, cuánta fuente de misericordia. Cuando usted se sienta ahí triste y solo, acuda al Señor de la Misericordia y contémplelo, que todo lo ha hecho por usted. ¿Qué nos sigue diciendo Santa Faustina? En el diario de Santa Faustina 87 nos dice, tal y como está pintado en esta imagen, esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron nuestra capilla y la enfermería y después toda la ciudad y se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró quizá unos 4 minutos y desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a mí, un poco detrás de las otras, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús ni vio de dónde esos rayos salían. Quedó muy impresionada y lo contó a otras muchachas. Las muchachas empezaron a reírse de ella, diciendo que fue una alucinación o tal vez la luz de un aeroplano, pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Después de la cena, esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Habría hablado continuamente de ello. Sin embargo, no vio al Señor Jesús. Y me recordaba esos rayos sin cesar, poniéndome así en cierta dificultad, dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma pidiendo que el Señor le concediera la gracia que ella tanto necesitaba. Amén. Qué bello, hermanos y hermanas, que esos rayos, ¿verdad?, nos lleguen hasta nosotros, amén, nos cubran y sobre el mundo entero, ¿verdad?, de esa misericordia infinita. Es decir, que ese corazón de Jesús nos guarde a todos, que nos enseñe, ¿verdad?, cada día que también debemos abrir el corazón, así como el corazón de Cristo fue abierto para que manara toda gracia, todo amor, toda misericordia, la salvación y la redención. Que también nosotros le abramos el corazón para que Él pueda llenarnos, Él pueda entrar, Él pueda morar y ser el Rey de la misericordia, el Rey compasivo, el Rey y Señor de nuestra vida. Dejemos que el corazón de Jesús se una con nuestro corazón para palpitar de amor por una humanidad que necesita de amor y de misericordia. Bien, hermanos, hemos llegado al final de su programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Que sigamos meditando en nuestra casa, oren al Señor de la Divina Misericordia y van a ver cuánta gracia alcanzarán. No dejen de confiar y por eso díganle cada día, Jesús, en ti confío. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia y les guarde siempre. Amén. Amén.